mes de victoria. Amén. Diga conmigo, victoria. No, hermano, no le creo. Es que cuando uno dice victoria es porque usted tiene que oír a esa gente de Argentina cuando ganaron el mundial. Eso es una victoria. ¿Cómo estaban esta gente? Encima de buses, gritando, porque la victoria se celebra y este es un mes para celebrarla. Amén, así es. La victoria. Siempre que hay victoria también hay derrota. Están los derrotados y están los victoriosos. En el campo de fuego del fútbol, los que salen victoriosos salen corriendo y aquella celebración tan bonita, pero sale un grupo con lágrimas, llorando, porque no tuvieron la victoria, tuvieron la derrota. Y en este mundo espiritual hay un grupo de derrotados y hay un grupo de victoriosos. Entonces, la victoria hace sentido a aquellos que están celebrando la victoria, pero aquellos que no entienden la victoria no la pueden celebrar como tiene que ser. Tenga cuidado, usted no esté en el grupo de los derrotados, sino en el grupo de los victoriosos. Y hoy celebramos la victoria. ¿Y qué es la victoria? Y dice en este pequeño definición: hecho de vencer en una competición o en una lucha. Y el Señor a nosotros nos dio una victoria total, absoluta. Pero pastor, ¿por qué no la siento? ¿Por qué no camino en esa victoria? ¿Por qué no puedo sentir en mi vida el regocijo de esa victoria? ¿Por qué flaqueo? ¿Por qué caigo? ¿Por qué experimento momentos de tristeza, de dolor? ¿Por qué no puedo reírme y celebrar la victoria en mi vida? Parece que estoy pasando tiempos difíciles en mi matrimonio. Parece que estoy pasando tiempos difíciles con mis hijos. Parece que estoy pasando momentos difíciles con las finanzas. Entonces el celebrar la victoria se me hace pesado, se me hace difícil, porque lo veo todo cuesta arriba. Lo veo como que yo no voy a ganar, como que no voy a llegar a experimentar esa alegría de poder sentir que soy victorioso, que tengo la victoria en mis manos. Amén. ¿Le ha pasado a usted eso? Que de repente, yo ayer hablaba con mi obispo, el pastor Alberto Solórzano, y le decía, me siento como que, no sé, porque a veces uno, diga, los sentimientos te traicionan. Gracias, yo sentía que hacía falta. Los sentimientos, uno tiene sentimientos como que de fracaso. Soy un derrotado, soy un fracasado, he sido un mal padre, he sido un mal hijo, he sido, no sé, las circunstancias te hablan y te dicen, tú no lo has logrado. Tienes ya más de 40 años y tú dices, no me he casado, y es tiempo que se case, y a ese ya no hay que darle más. Y todavía vivo en mi casa con mi mamá. No, ya múdese, hermano. Pero la victoria tiene que ver no solamente con usted sentirla, sino con conocerla. Porque el enemigo opera, y cuando nosotros peleamos contra el diablo, no es porque nosotros lo queremos derrotar en el sentido espiritual, porque él ya está, pero él opera bajo el engaño. Recién el Señor resucitó de los muertos, dándole una victoria contundente. El diablo usó personas para que dijeran que el cuerpo del Señor Jesús se lo habían robado. Entonces ese engaño corrió por toda la gente para que la gente no creyera en la victoria del Señor. ¿Sí me explico?
Entonces, como vamos a luchar nosotros, es que usted entienda quién es usted y cómo usted es vencedor, cómo usted es victorioso sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, como primer punto tengo aquí, la victoria se debe declarar desde la victoria. Uno no puede hablar victoria desde el fracaso. Uno no puede hablar victoria desde poniéndose en una esquina, muriéndose. Uno tiene que posicionarse para declarar la victoria. Y la posición de nosotros no es un rincón, no es tirado en la calle, no es destruido. La posición de nosotros está en Cristo. Amén. Y lo dice Efesios capítulo 2 verso 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, ¿qué dice su Biblia? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Cuando oramos, no ore desde el llanto de tu fracaso, ora desde tu posición en Cristo. Yo ordeno desde mi posición a las fuerzas de maldad, porque yo estoy sentado en un lugar de autoridad. La Biblia me dio una posición. Estoy al lado de Jesús y desde ahí oro por mis hijos. Desde ahí declaro bendición para la familia. Desde ahí bendigo mi vida, desde donde yo estoy posicionado. Porque si usted ora desde otro lugar, esa victoria no tiene fuerza. Usted tiene que orar no desde su llanto, no de su miseria. Tiene que orar desde la victoria total, absoluta y aplastante que Dios le dio a usted. Dios lo sentó en lugar de influencia. Pero ¿sabe qué? El diablo no va a querer que tú lo sepas. Oía la historia de un hombre que tomó un ticket en un crucero. Y en este crucero, él solo comía galletitas saladas y agua. Pasó el tiempo de ese crucero y él miraba a las demás personas comiendo en sus restaurantes manjares, pero él seguía con sus galletitas y agua salada. Galletitas saladas y agua. Y así pasó toda su estadía en el crucero. Y dijeron: el crucero está bonito, dijo él, pero me tocó comer solo galletitas saladas. Y le dijo el señor, el manager del crucero: ¿no le dijeron a usted que su ticket incluía todos los almuerzos, todas las cenas y todos los menús de este lugar? ¿No le dijeron a usted? ¿Sabe qué? Yo quiero decirle que en su ticket incluye toda clase de bienestar en Jesucristo. Y usted debe entender en el nombre de Jesús que usted es más que vencedor y que la victoria en Cristo está desde su posición en Cristo. Nosotros estamos ¿dónde? Sentados. Cuando dice sentados, es un lugar de autoridad, es una silla de autoridad. No está hablando de que está relajado, Cristo ahí, no. Está hablando de que usted tiene una autoridad, que usted tiene poder, que usted tiene una voz, que cuando usted habla desde ese punto de autoridad, las tinieblas se sujetan, el engaño se va. Por lo tanto, anunciarles a ustedes que la victoria tiene que declararse desde la victoria. Yo puedo estar con carencias, pero de mi carencia no declaro victoria. Declaro desde mi abundancia.
Aleluya. Yo digo, yo sé que estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, y yo soy más que vencedor, y declaro sobre estas circunstancias la bendición de Dios. Yo ordeno bendición para mi vida, para mi casa, para mis hijos, porque estoy, hombre, sentado en una silla que tiene autoridad de Dios. Él me hizo sentar en lugares celestiales, y desde aquí proclamo la victoria. Amén. Por eso, mujeres de Dios, madres, cuando ustedes oren por sus hijos, no oren: ay, que yo estoy aquí, Padre, y te pido. Siéntense donde Él nos hizo sentar, en lugares de autoridad. Reprendan eso, quebranten en el nombre de Jesús. Segundo, la victoria es sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Pero pastor, yo peco. El pecado que está destruido es el pecado en su totalidad y sus consecuencias. Pero yo no entiendo, pastor, ¿por qué yo caigo? Ese pecado ya está destruido y ya tenemos victoria sobre ese pecado. Pero yo tengo este problema y vuelvo. Hermano, ¿qué más le tengo que decir? Que Dios ya tiene victoria sobre ese pecado. Amén. Entonces, ¿qué falta para que yo lo vea? Para que yo lo crea. Primero hay que creerlo. Le voy a decir algo, y este es un mito. Uno piensa que uno puede solo cambiar, y déjeme decirle, usted no puede solo. No puede. Yo lo he intentado y no he podido. Pero cuando entendí que había victoria, yo empecé a creerlo. Porque usted tiene que creer que hay victoria sobre su pecado, y orarle a Dios y decirle: Señor, yo sé que hay victoria sobre mí, sobre estas cosas, sobre este pecado, sobre esta vergüenza. Hay victoria total. Pero si usted cree que usted solo puede y no toma la victoria de Cristo, entonces usted no va a poder destruir esa cosa que te bofetea en tu intimidad, que no deja que el evangelio progrese, esa cosa que te oprime. Solamente cuando tú veas que hay victoria en Cristo, esa cadena se rompe. Hay personas que dicen: pastor, estoy luchando, y cuando yo esté bien voy a ir a la iglesia, porque no quiero ser hipócrita. Ay, nunca, porque nunca vas a poder. Porque este es un hospital. Aquí entendemos que Jesucristo ya encontró la cura del pecado. El pecado, no sé si ustedes vieron la serie de Walking Dead. No, dicen aquí. Aquí son los santos, pero aquí. Usted lo que necesitaba era que lo mordiera uno de esos que tenía ese virus, para que se convirtiera en zombie. Pero eso no tenía cura. Y andaban los científicos y gente buscando una inyección, una vacuna, para poderlos poner, para ver si ese virus se iba del cuerpo. Y ese virus lo que hacía era matar a la gente, descomponerla, y que esa gente anduviera comiendo a otros. Pero sabe que así es el pecado. El pecado no tiene cura. No tenía, hasta que Jesucristo vino y me dio victoria sobre el pecado. Ahora el pecado no se puede enseñorear de mí, porque Jesucristo lo venció. Ese virus tiene una vacuna, se llama Jesús. Cada vez que te inyectas esa vacuna, ese pecado se destruye, porque el pecado está destruido. Hay victoria en Cristo Jesús. Encontramos la vacuna en contra
del pecado. Ya no necesitas andar como un zombie, sin vida, producto de que te mordió el pecado. Ahora puedes inyectarte de la victoria que un día Jesucristo nos dio en aquella cruz. Amén. Gloria a Dios. Entonces diga conmigo: tengo victoria sobre el pecado. Sobre el pecado. Y ahora mire este otro: victoria sobre la muerte. No, perdón, que no he leído el versículo. Es de esto, porque aquí hay mucha telita también que hay que cortarla. Mire, el versículo que tenemos victoria sobre el pecado dice Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, refiriéndose a usted y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Mira el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos versículos parecieran solamente versículos de alegría, pero estos versículos tienen unas grandes verdades. Por ejemplo, Él dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Oiga cómo el Señor habla. Y después dice que nos dio vida juntamente con Él. Una persona muerta, ¿cómo se va a arrepentir? Yo vengo al arrepentimiento porque Él me dio vida. Yo cuando me arrepentí de verdad, de todo corazón, yo sentí primero un cuetazo dentro de mí. Y sentí que mi pecho se abrió. Y sentí que el amor de Dios empezó a bajar. Y me sentí tan pecador. Y empecé a llorar. Y a llorar y aquella cosa y desconsolada. Pero no lloraba de tristeza, lloraba de convicción de pecado. De que le había fallado al Señor. Que me había ido. Hermano, es difícil agarrar a una persona y decir: arrepiéntase ahorita mismo. No, eso no se puede hacer. El único que puede llevarte al arrepentimiento es el Espíritu Santo cuando te toca. Él te da vida. Cuando te da vida, reconoce y dice: perdonándonos nuestros pecados. Y mire, póngame el versículo anterior. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, decretos. ¿Sabe qué son decretos? Son leyes. Le voy a decir una cosa: aquí dentro de mi cuerpo existen leyes. Pablo dijo: existe una ley en mis miembros que me lleva cautivo hacia el pecado y hacia la muerte. Son composiciones genéticas, tendencias que yo tengo dentro de mí que me obligan a pecar. Concupiscencias. Son cosas que son leyes, son decretos que hay dentro de nosotros. Hay personas que tienen tendencias a hacer pecados. Y hay otras personas que esos pecados no los hacen, pero hacen otros pecados. Hay gente que no roba, pero son chismosos y encienden, son peores que un ladrón. Porque dañan. Pero hay personas que no tienen esas tendencias. Tienen tendencias de andar los hombres enamorando. Y dice: salió al abuelo, salió al tío. Sí, porque en esa familia hay tendencias de pecado sexual. Hay leyes dentro de nosotros
que nos llevan cautivos hacia la ley del pecado y de la muerte. Pero el apóstol Pablo dijo: gracias a Dios por Jesucristo, porque Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y qué hizo? Iglesia, ¿qué hizo? La clavó en la cruz. Y mire este otro versículo. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Yo siempre digo esto: desde que uno nace, hay fuerzas asignadas a darle cumplimiento a situaciones y a desgracias en la vida de uno. Hay demonios familiares que están asignados a traer tristezas, desastres, divorcios. Asignados. Pero dice la Biblia que Él los despojó. Gobernadores de las tinieblas. Hay familias que sufren. ¿Por qué? Porque hay espíritus gobernantes que están infiltrando odio. Hay apellidos, que hay gente que se odia. ¿Por qué? Porque hay espíritus trayendo, yendo y viniendo. Amén. ¿Creen eso? Pero dice la Biblia que Él los despojó. O sea que el que estaba a cargo del negocio en mi familia está despojado. Pero usted oye la palabra despojado y piensa que lo despojaron. ¿Sabe lo que significa esto? Cuando se habla de principados y de jerarquía, significa que públicamente lo ponen delante de todos y le arrancan las credenciales, las barras, si son coroneles, son generales, le arrancan todo lo que significa autoridad y lo despojan públicamente y no tienen ninguna autoridad sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi iglesia, porque están totalmente despojados de toda autoridad. Yo soy libre en Cristo Jesús. No tienen autoridad sobre mí, ninguna potestad, ninguna autoridad, ninguna fuerza de maldad tiene autoridad sobre mí, ni rango. No reconozco esa autoridad porque están despojados. Están, ¿cómo se les podría decir? Degradados. Yo estuve en el ejército, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Yo vi solo una vez a unos oficiales quitarles el rango y formaban a todos los... No vino el coronel para yo decírselo a él ahí. Formaban a toda la tropa, más de 1000 personas, y delante de todos los avergonzaban. Les decían las cosas que habían hecho degradantes y les agarraban así las barras y se las arrancaban y públicamente los despojaban y los avergonzaban delante de toda la tropa. Eso es lo que está pasando en la cruz. No hay diablo que pueda con mi familia. No hay diablo que pueda contra mi casa. No hay diablo que pueda contra mis hijos. No tienen autoridad, no tienen fuerza, no pueden hacer nada, están despojados. No tienen ni siquiera una milésima de autoridad para hacer algo contra mí. Ni un pelo de la cabeza me pueden tocar. Ellos están despojados. Ellos no tienen autoridad sobre mi vida. Públicamente dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Usted tiene que conocer esto para que cuando usted salga de este lugar usted entienda la victoria total, absoluta y aplastante. Una vez mi hija Lauren, pequeña, me decía: papi, hay un ruido en mi casa. Ahí arriba hay un ruido. Le digo: hija, te aseguro que es un ángel, porque ningún demonio se atreve a entrar a esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban al nombre del Señor? Usted tiene que estar seguro de la victoria que usted tiene en Cristo Jesús, que no hay diablo que pueda penetrar su casa. No hay nada. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Por último, victoria sobre la muerte. La muerte
es el último enemigo que es vencido. Y el Señor nos dio una victoria sobre la muerte. Tenemos vida. Usted que está aquí, usted está vivo. Amén. ¿Lo cree? Pero hay gente allá que caminan pero no están vivos. Son cadáveres sin vida. Pero aquel que conoció a Jesús tiene vida. Amén. Cuando yo acepté a Cristo, a mí me dijeron: hey, vas a escuchar la voz de Dios, te va a hablar el Señor. Dicho y hecho, empecé a oír. Cada vez que quería hacer algo, tomar, beber, ir a una discoteca, entrando para ir a una discoteca, oí al Señor que me dijo: no quiero esto para tu vida. Porque empieza el Señor a hablarte y empiezas a escucharlo. El que está muerto no escucha la voz de Dios, solo aquel que está vivo. Una señal de que estamos vivos es que lo escuchamos, que lo vemos, que lo percibimos, que lo sentimos. Pero hay gente que está muerta, no lo siente. A un muerto usted lo aruña. ¿Y qué hace el muerto? Nada. Aruña un vivo. Eso pasa. Entonces nos dio la victoria sobre la muerte. Pero ahora mismo nosotros tenemos que pasar ese proceso de morir de este cuerpo corruptible. Y quiero leerles en Corintios, en el versículo. Primera de Corintios 15, 51 al 57. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él quiso decir: no todos vamos, porque el término morir ya para nosotros no se usa para el cristiano. Cambia de morir al término dormir. Diga conmigo: el término morir ya no se usa para el cristiano. Cambia de morir a dormir. No todos dormiremos. Quiere decir que no todos vamos a morir, porque algunos, la venida del Señor nos va a encontrar vivos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros somos inmortales. ¿Lo creen, hermanos? Mi papá murió en 1981 y yo sé que está vivo, que está durmiendo nada más. Todos los que tenemos la esperanza, cuando nos toca morir, no morimos, sino que dormimos. Esa es la gran ventaja, la gran ¿cómo se llama? Noticia. El misterio es de que nosotros, aun cuando este cuerpo deje de funcionar, aun cuando el cerebro se pare, aun cuando el corazón deje de latir, usted sigue vivita y vivito. Amén. Nosotros dormimos, nosotros no morimos, somos eternos, hermano. Él nos dio vida eterna. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la convicción de que hoy nosotros entendemos que tenemos vida eterna. Ahora, el apóstol Pablo dijo: yo me quisiera ir con el Señor, porque para mí el morir es Cristo. Yo me quiero ir, el morir es ganancia para mí.
pero por causa del evangelio me quisiera quedar aquí. Porque para mí el vivir en esta tierra significa Cristo y el morir significa ganancia. Entonces estoy en un debate, no sé si quedarme e irme. Me quiero quedar por ustedes, por hacer la obra del Señor. Yo no sé usted, pero yo a veces siento ese deseo de decir: Señor, ¿cómo será despertar en aquella eternidad, en aquella gloria? Porque si nosotros ahora duramos a 80 años, imagínense después de eso enfrentarnos a nuestra vida eterna, a lo que Dios dio para nosotros. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué produce esta noticia para mí? Pastor, pero ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Produce lo que produjo en Abraham. Que Abraham sabía que era un heredero, sabía que había una ciudad mejor, sabía que había un premio mejor, un galardón mejor. Y sabiendo todo eso, vivía como un extranjero en esta tierra, vivía en carpas, vivía como extranjero, entendía que estamos de camino en esta tierra. Nosotros los que entendemos eso, somos peregrinos en esta tierra, somos advenedizos, entendemos que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía es del cielo, es angelical. Nosotros operamos bajo una embajada diferente. Nuestro poder no viene de la tierra, nuestro poder viene del cielo. Somos ciudadanos de Dios. Pero yo quiero tener cosas aquí. Usted lo dice, Abraham fue multimillonario. Eso no tiene que ver con lo que usted quiera tener. Tiene que ver con su manera de pensar. Y cuando usted diga: no, si yo voy de camino aquí, yo voy de camino. Entonces, lo que le voy a decir esto porque quiero ministrar la victoria. Y perdonen que estoy hablando de la muerte, pero la muerte ya no tiene poder contra nosotros. Amén. Estamos vivos. Cuando yo era chico, perdonen mis hermanas que yo siempre hablo de mi niñez. La iglesia donde iba yo hacían unas excursiones a unos ríos, a lugares bonitos, ¿verdad? Y ahí hacían bautismos. Pero rentaban un bus y ese bus valía, no sé, tenías que pagar para entrar al bus y tenías que comprar el pasaje. Pues usted sabe, mi papá tenía 9 hijos. Y yo miraba a mis hijos grandes, mis hermanos grandes ya subidos en el bus, y usted tiene que quedar. Pero había una señora que tenía un station wagon, un pisicorre, como dicen en Cuba, de esas guaguitas que tienen atrás un tremendo maletero. Y dijo: no se preocupen los niños, yo los llevo. ¿Para qué nos dijo aquel montón de niños? Hermano, nos metimos 18 hipotes en ese carrito. Y unos íbamos con un pie aquí de uno, otro agarrado. Pero ¿sabe qué? Íbamos felices. Porque se apoderó de nosotros el poder del destino. Y cuando nosotros tenemos claro el destino y sabemos para dónde vamos, el camino lo hacemos de cualquier manera. Porque sabemos cuál es el destino. Ya cuando veníamos ya era diferente. Ya. Pero cuando uno va con esa: vamos para el parque, vamos para allá, y aquella ilusión, no importa cómo vayamos. El poder de la victoria tiene que ser más grande. El poder de nuestro destino tiene que ser más grande. El poder de nuestro galardón tiene que ser más grande. La Biblia lo dice: nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos. Y somos advenedizos, peregrinos. Debemos de estar contentos y alegres. No importa si usted va en un Mercedes, no importa si va en una bicicleta o caminando. Su destino es el reino de los cielos, y esa es nuestra victoria. La victoria de Jesús nos asegura un destino poderoso. Ahora, pastor, ¿y esto
esto cabe para cualquier cosa que estás pasando. ¿Tú crees que te vas a quedar así? No. Viene una victoria total. Camina hacia tu propósito, hacia tu diseño. Pastor, ya yo estoy viejito. No importa. A Abraham se le dio un proyecto de vida y tenía 75 años y se le dijo que iba a ser bendición. A usted también se le pueden dar proyectos de Dios. Lo mejor está por venir. No importa lo que estés pasando, el poder de la victoria está con nosotros. La victoria está asegurada. Tú vas a ser bendición. Tú vas a lograr tus propósitos y tus sueños en la vida. Dios está contigo. Créele a Dios y Dios va a hacer que eso funcione. El mismo poder que resucitó de los muertos a Jesús es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es el poder de la victoria. Es el poder de la victoria. Tengo el poder de la victoria y ya me lo estoy creyendo. Ayer que hablaba con mi obispo, le decía, me acordé de que en los momentos que tú te sientes débil es cuando eres fuerte. Es que con un piñazo que tires para adelante vas a romper cualquier obstáculo, porque el poder de la victoria está en ti. El poder de la resurrección, el poder de levantar al caído, el poder de levantar esa cosa que te está oprimiendo y llevarla al próximo nivel. Ese poder está en ti. Aquí no hay derrota, aquí hay poder para la victoria. No importa las circunstancias que te esté tocando vivir, tienes un poder y es el poder para la victoria. Amén. Se lo diría en fútbol: no es el que juega, es el que mete goles. Y usted tiene la unción para meter goles. Dios te la dio. Amén. Vas a salir de ese problema. Vas a enfrentarte a la gloria del Señor. Dios va a hacer que tu lucha termine en victoria, en algarabía, en el triunfo de Dios. No importa por lo que estés pasando. Ahora mismo tú puedes estar diciendo: lucho con aquello, lucho con lo otro. Hazte así: tengo poder para vencer.